Bien, en la clase de ayer, la clase, perdón, del pasada, que fue el miércoles de la semana pasada, empezamos con el tema de convección termal, que es la única parte, la última parte de esta primera mitad del curso, en el cual describíamos cómo un fluido caliente, ¿ya? Generalmente la interfase núcleo-manto, el núcleo externo es metal líquido, ¿cierto? Es níquel, hierro líquido, y por la rotación de la Tierra se producen tormentas electromagnéticas y mucha radiación nuclear. Esa radiación nuclear produce en algunas partes, en forma heterogénea, aumento de temperatura. Y ese aumento de temperatura produce una fuente radiogénica que produce reducción de la densidad de la roca del manto. Estoy hablando de la interfase manto-núcleo. Entonces, la interfase en algunas partes es calentada, por lo tanto la roca se pone menos densa. Si se pone menos densa, por fuerza de flotabilidad, ¿cierto? Asciende y forma una pluma. ¿Ya? Hay varios tipos de plumas. De las plumas clásicas de centro de expansión, como la tarea 2, ¿ya? Que ya la subí a un curso, en el cual tenemos aquí unas celdas convectivas simétricas entre sí, formando centro de expansión, creación de nueva litósfera en la superficie de la Tierra. Hay otras plumas que son líneas, o sea, son puntos estacionarios que suben y forman un hotspot. Entonces la placa de arriba que se mueve va generando una cadena de volcanes, ¿cierto? Entonces un punto estacionario o cuasi estacionario y forma una cadena de volcanes tipo hotspot. Entonces esas plumas son distintas, pero tienen el mismo origen, que es un punto caliente. Hay otras plumas que son más de menor profundidad, que son más someras, ¿ya? Y que el único requisito para que se forme una pluma, para que exista convección en el fondo, para que haya celdas convectivas, es que exista una normalidad térmica y que el manto sea viscoso. Bueno, ya demostramos y ya sabemos que el manto es viscoso, tiene una viscosidad altísima, 10 elevado a 21 pascal por segundo, por eso es un fluido bien lento, pero eh, al haber heterogeneidad de temperatura, se producen en algunas partes las celdas convectivas, porque la temperatura alta produce reducción de densidad y con eso produce fuerzas de flotabilidad. Eh, Vamos a ver un modelo en el que tenemos una capa astenosférica de espesor B. Entonces tenemos la interfase manto-núcleo o la base del manto, una temperatura T sub 1 que es más caliente que T sub 0. Entonces la temperatura aumenta linealmente. Bueno, en realidad esto es antes de que se mueva el fluido, es decir, un fluido sin movimiento, ya un fluido en equilibrio estático, en el cual sabemos que la temperatura aumenta con profundidad, ¿cierto? Independiente de la convección. Y podemos decir cuando la cosa está quieta, cuando el fluido está estacionario, no hay pluma, no hay convección, eh, la temperatura igual sigue aumentando en forma lineal, en una geoterma, y esta transmisión de temperatura, este gradiente se debe solamente a conducción, ¿ya? Conducción termal y no a convección. Pero ¿qué pasa si de repente esta temperatura T1 empieza a aumentar más de la cuenta? Es decir, rompiendo el equilibrio estático. Bueno, en ese caso, si la temperatura aumenta más, entonces se va a calentar más y es como, igual cuando ustedes están cociendo en una olla, ponen el agua caliente, al principio no se mueve nada, pero una vez que aumente la temperatura, va a empezar a haber convección.
Lo mismo ocurre acá. Si la temperatura aumentara de sub 1, entonces la parte más caliente subiría y llegaría arriba, y después se enfría, y la parte más helada va a bajar, ¿cierto? Porque lo más caliente es menos denso, y lo más frío es más denso y baja, ¿ya? Es decir, se produce un proceso gravitacionalmente inestable. Vimos que esto lo vimos en varios cursos, o sea, en varias clases, que la densidad decrece con la temperatura, ¿cierto? Decrece de la forma, eh, lo vimos en el problema de Stokes, cuando vimos la esfera de Stokes y las plumas de la formación de un suelo, ¿cierto? Que la densidad la podemos escribir de la siguiente forma. La densidad en función de la temperatura es ρ sub 1 por 1 menos alfa por T menos T1, donde T1, por ejemplo, es una temperatura de referencia, de partida, y si la temperatura T aumenta, entonces esto se hace positivo. O sea, si T es mayor que T1, esto va a ser positivo, y esto, por el signo negativo de acá, va a hacer decrecer la densidad. O sea, al aumentar T sobre T1, la densidad va a decrecer. Al revés, si la temperatura T decrece, se enfría, entonces esto se va a hacer negativo, con el signo menos va a ser positivo, y la densidad aumenta. Entonces cuando se enfría, las rocas se ponen más compacta y más densa. Y cuando se calienta, se dilatan las rocas y se ponen más liviana y menos densa, ¿ya? Alfa es el coeficiente de expansión volumétrica o termal, y esta es una forma de escribirlo. Hay otra forma que es 1 sobre B de V a de T, pero está relacionado de la misma forma, 1 sobre ρ de ρ a de T. Significa un cambio, cómo varía la densidad por un cambio de temperatura normalizado a densidad constante. El signo menos es porque es inversamente, o sea, un crecimiento positivo de densidad decrece la temperatura, o viceversa. Si la temperatura aumenta, la densidad decrece, ¿ya? Entonces, la densidad. Y bueno, para resolver el problema de flujo Stokes, que es lo que vamos a hacer, que es como la tarea 2, ¿ya? La tarea 2 que espero que la hayan visto, es, bueno, hay que resolver la ecuación del fluido, el campo vectorial de velocidad, dentro del manto fluido, y tengo que ocupar Navier-Stokes, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer la aproximación de Boussinesq, que en el fondo es una forma de estudiar las perturbaciones del estado de equilibrio. ¿Cómo se hace esto? Bueno, la densidad la podemos escribir como una densidad de referencia, que es como la densidad promedio, o en equilibrio estático, más una perturbación, ρ sub prima. ¿Ya? Entonces, ρ sub prima es como el delta ρ, si quiere. ¿Ya? Son perturbaciones. Y ρ sub prima es mucho menor que ρ sub 0. No necesita mucho aumento de densidad para producir flotabilidad, ¿ya? Entonces vamos a escribir la densidad de esa forma, ¿ya? En donde ρ sub prima significa un aumento de densidad o un decrecimiento de densidad debido a un calentamiento o enfriamiento de la temperatura. Entonces, la ecuación de Stokes, ustedes se acordarán, en el eje Y es 0 menos el gradiente de presión, menos dP a dI, más, bueno, en este caso hay fuerza de gravedad, por eso colocamos ρ por G, porque tenemos gravedad. Si no hubiera gravedad, no habría convección, ¿ya? Ya, más la parte del laplaciano, ¿cierto? La viscosidad por la difusión, que es la segunda derivada de la componente vertical, en este caso, de la velocidad. Ahora, bueno, ρ, ¿cómo se escribe de esta forma? ρ0 más ρ', lo podemos escribir como ρ0 por G más ρ0'.
Bien. Ahora tenemos que identificar dos tipos de presión. Tenemos la presión total, que es la suma de la presión dinámica más la presión hidrostática. La hidrostática es meramente el hecho de soportar la columna subyacente del fluido. Igual que la hidrostática, aquí tenemos una columna de fluido de densidad ρ0, por G por I, ¿cierto? El peso de la columna de fluido subyacente. Y la presión dinámica, P grande, es debido a que se mueve. Si se está moviendo el fluido, ¿cierto? Ejerce una presión hidrodinámica, que ustedes la pueden sentir al poner la mano en el fluido, ¿cierto? Se mueve, que es distinta a la presión hidrostática. Entonces, la presión hidrodinámica es la diferencia entre la presión total menos la presión hidrostática. ¿Ya? Bueno, ¿para qué hacemos esto? Es simplemente para notar que esta cantidad que está aquí, ρ por G, perdón, ρg, que aquí está ρ' por G, por ρ0 por G, ρ0 por G corresponde justamente a la componente hidrostática. ¿Ya? Es como lo mismo. Hidrostática. ¿Ya? Ya, después vamos a volver a esta ecuación, pero es para que vean este término que es como la presión hidrostática. Ya, por la componente X es más fácil porque la fuerza X, o sea, en la componente X no hay fuerzas horizontales. La gravedad nomás está acá, que es vertical, y aquí 0 menos dP de X. Claro, aquí presión hidrostática o total es lo mismo, porque como el G tiene relevancia solamente la componente vertical, aquí podemos hacer esta distinción. Aquí a lo mismo si colocamos hidrostática o presión total, es lo mismo. ¿Ya? Entonces nos queda para X nos queda esta ecuación. ¿Ya? Eh, Ahora, para el eje Y, volviendo al eje Y, como ocupamos esta ecuación, P grande es igual a dP menos ρ0 por GI, podemos aplicar derivada con respecto a I, aquí, dP a dI, ¿cierto? dP a dI menos derivada con respecto a I es ρ0G. Entonces paso para la izquierda y podemos darnos cuenta que dP a dI es lo mismo que dPi grande más ρ0GI. Entonces, este término con este término, perdón. dPi, claro, puedo pasar para allá, claro, puedo pasar, está bien. Paso este para acá, por ejemplo, para calcular dP a dI. Derivo con respecto a I y me queda que dPi es ρ0 por G menos dPi grande a dI. Con el signo menos, me queda menos dPi más ρ' por G. Ρ' por G, ¿por qué? Porque todo esto ya es dPi a dI, ¿cierto? Y por eso queda el ρ' aquí solo. Ρ' G solo. Entonces, en el fondo, derivan ustedes con respecto a I aquí. Entonces, dP a dI, justo lo que está acá, menos ρg, con el signo menos se cambia y queda dPi grande más ρ'G. ¿Ya? Entonces, la ecuación X e Y son iguales, excepto que tiene el término ρ'G, la componente I. Pero este ρ'G tiene un significado más físico, que es que ρ'G, como está definido acá, es la diferencia entre la densidad total menos la densidad de referencia, que es como un delta, ¿cierto? Ahora, ese delta se puede calcular con esta ecuación. Si tiene una densidad total, una densidad de referencia, eh, con una temperatura de referencia, podemos multiplicar este ρ1 por esto, por 1, y después por esto, y pasar el ρ1 para la izquierda, y me queda ρ menos ρ1, que es como ρ menos ρ0. Ya, aquí cambio el 1 por 0, da lo mismo. Y me queda ρ menos ρ0.
¿cierto? Si lo paso para la izquierda, y va a ser igual a menos ρ0 por alfa por delta t. O sea, el ρ' es igual a menos ρ0 por alfa por t menos t0. Es lo mismo que tomar esta ecuación, pasar el ρ1 para la izquierda y cambiar el ρ1 por ρ0 y t1 por t0. Es lo mismo. Ahí está. ¿Ya? Entonces, en el fondo, esto nos dice que la perturbación o la delta densidad es la densidad de referencia, o menos la densidad de referencia, por alfa por t menos t0. Si la temperatura aumenta, entonces la densidad va a crecer. Delta ρ' va a ser negativo. Está bien. Si la temperatura decrece, con respecto a T0, la densidad va a... esto se va a hacer negativo, ¿cierto? Y con el más va a ser positivo, por lo tanto, si se enfría, la densidad aumenta. Está bien. ¿Ya? Entonces ese ρ' puede ir aquí, en el fondo. O sea, aquí colocamos la temperatura. En el fondo nos va a quedar una ecuación así, ¿cierto? La ecuación vertical, con el eje Y, nos va a quedar 0 menos dpi, la presión dinámica, más la viscosidad, el laplaciano de la velocidad vertical, menos este término, menos ρ, ρ', lo multiplicamos por g aquí, ¿cierto? Lo reemplazamos acá. Entonces nos queda menos ρ0 por g por alfa por t menos t0. Y este término tiene un significado físico que es la fuerza de flotabilidad, ni más ni menos, ¿ya? Por unidad de volumen. O sea, tiene unidades de Newton sobre metro cúbico. ¿Por qué tiene unidades de, bueno, el alfa tiene unidades de 1 sobre grados Celsius, ¿cierto? Entonces, la densidad va a estar multiplicada por un volumen y tiene aquí un Newton, ¿cierto? Masa por aceleración. Densidad. Entonces, el alfa inverso a la temperatura tiene unidades de 1 sobre grados Celsius, entonces esto se va, y esta es una densidad, la multiplican por un volumen y tiene un kilo, ¿cierto? Una masa por G. Ahora, ¿por qué la fuerza de flotabilidad? Porque esto es el contraste de densidad, que es ρ', o el contraste de temperatura. Entonces, ¿qué produce un contraste? Esto es por el principio de Arquímedes, ¿cierto? Si tienen un contraste de densidad, un cuerpo sumergido en un fluido, y tiene una densidad distinta, una densidad menor, produce una fuerza de flotabilidad. Si el cuerpo es más pesado, tiene una flotabilidad negativa, va a bajar, y si tiene una flotabilidad menor, una densidad menor, va a tener flotabilidad positiva y va a subir. ¿Ya? Entonces eso es debido a la densidad menor o a la temperatura menor, ¿ya? De la pluma, o de la masa, de este caso, de la masa convectiva. Entonces esa es la fuerza de flotabilidad, ¿ya? Que está asociado a un delta ρ, y un delta ρ está asociado a un delta t, como lo ponemos aquí, o acá. ¿Ya? Delta ρ y delta t están asociados. Entonces, tenemos la ecuación X y la ecuación vertical en Y. Ahora, la dificultad extra en este problema es que, aparte de resolver el campo de velocidad Vx y Vy, tenemos que también resolver la temperatura, porque la temperatura también varía en el espacio. Varía en el espacio, porque varía la densidad en el espacio. Y ¿qué hay que hacer? Ocupar la ecuación de calor, ¿ya? Vamos a ocupar la ecuación de difusión de calor, en la cual vamos a considerar un término advectivo, B por la velocidad del fluido, B por delta T, la parte de difusión, kappa por el laplaciano de temperatura, y acá una variación temporal de la temperatura, ¿ya? Entonces, bueno, recordar que kappa es la difusividad térmica, que tiene unidades de metro cuadrado sobre segundo, K es la conductividad térmica, ρ es la densidad y C es la capacidad térmica.
Y si yo multiplico capa por T0, me va a dar el área que afectó en que se difundió la calor en ese tiempo T0. ¿Cierto? Es la capacidad de difundir calor, el capa. Bueno, el fluido se vuelve caliente y, o sea, se calienta y se vuelve menos denso y va a empezar a moverse este sistema. Y ahí las velocidades van a ser mayores a cero, las velocidades en X y en Y van a ser distintas de cero y la temperatura va a ser heterogénea, ¿ya? Bueno, ahora vamos a resolver el problema. Y para eso necesitamos funciones de borde. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿No? Ya, entonces, esta es como la tarea 2, ¿ya? Entonces, vamos a tener este sistema de coordenadas, X, y vamos a tener T1 abajo, empotrado, y T0 arriba. Bueno, ese lambda 2 raíz de 2b es un caso particular, podría ser cualquier lambda, ¿ya? Vamos a demostrar después que ese lambda corresponde al caso en que se minimiza la energía, ¿ya? Pero pensemos que ese lambda es cualquier lambda, ¿ya? Entonces tenemos un ancho lambda y un espesor B, y el espesor B es el espesor del manto, ¿ya? Entonces, cuando no hay convección, no está quieto, estas son celdas convectivas simétricas, ¿cierto? Cuando no hay convección, obviamente las velocidades Vx, Vy son cero y está en equilibrio térmico. Delta T a delta T, cero, y la velocidad es cero. Eso es en el caso de equilibrio cuando no hay convección. En ese caso, bueno, en ese caso, esto es cero, y integramos dos veces esto. Además, la temperatura solamente regresa con la vertical, ¿cierto? Eso lo sabemos, por simetría, ya más que lo sabemos empíricamente. ¿Y qué perfil de temperatura satisface esta condición? Bueno, claramente si es T1 abajo y T0 arriba, con un espesor menos B medio y B medio, va a ser una solución lineal en que la temperatura conductiva de I es el promedio T1 más T0 medio más el gradiente térmico T1 menos T0 dividido por B por I. Si ponemos a estas ecuaciones de borde, ¿cierto? T en I igual menos B medio tiene que variar T0 y T en I igual B medio tiene que variar T1. Si colocamos, por ejemplo, aquí menos B medio, nos va a quedar aquí, se va los B, nos queda dividido por 2, y con el menos se suman los T0 y se restan los T1. Perfecto, satisface esta condición de borde. Si reemplazamos en I con igual B medio, se van se van los T0 y se suman los T1. Nos queda T1. ¿Ya? Entonces, esta es la temperatura en solamente conducción, sin convección y en estado de equilibrio. ¿Ya? Es como el estado de temperatura de referencia, ¿ya? Que puede cambiar, ¿ya? Entonces, si uno se imagina, o simplemente por radiación del núcleo externo, empieza a aumentar gradualmente la temperatura. Entonces, esa diferencia de T1 menos T0 empieza a aumentar, ¿ya? Entonces, vamos a producir una alteración de la temperatura. Entonces vamos a hablar mejor de una perturbación de temperatura, ¿cierto? Positiva, probablemente. T' sería una perturbación de temperatura, que sería la diferencia entre la temperatura total menos la conducción, ¿cierto? Porque cuando T igual T sub C es solamente conducción, no, T' es cero. Ahí está todo en equilibrio. Pero si empieza a aumentar por razones de radiación, fuente externa, ¿ya?
Entonces va a haber un T'. Entonces vamos a escribir la temperatura T' como T menos la parte conductiva. Ahora ese T' es pequeño, ¿ya? Es bien pequeño. Pero a pesar de eso, se produce convección. Aunque sea una convección lenta, pero es convección igual. Escala geológica, ¿no? ¿Ya? Eh, si hay T' mayor que cero, entonces van a haber velocidades convectivas. O sea, Vx y Vi no van a ser cero. Lo vamos a denotar como U' o Vx' y Vi', ¿ya? Vi'. Las velocidades convectivas, que son chicas, infinitesimales, pero ese prima no significa derivada, significa infinitesimal y convectiva, ¿ya? Porque están asociadas a cosas, a perturbaciones pequeñas. Por eso se denota ese prima. Esa es la notación. Entonces ahora tenemos que resolver la ecuación de Navier-Stokes. Por ejemplo, la componente vertical tendríamos, bueno, en la ecuación de calor podemos aplicar la ecuación esta. Va, esta. Nos va a quedar, ¿cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar, ahí está, esa ecuación. Nos va a quedar de T' de T, porque recordar que la parte, sabemos que T es igual a, perdón, T es igual a Tc más T', ¿cierto? Pero Tc está en equilibrio térmico y es conducción. Entonces nos va a quedar en el fondo T igual, la parte temporal va a ser simplemente de T' a dt. Ahí está. Ya. Después la parte de advección, que es multiplicar vector B', celdas convectivas, o sea, Bx', Bi', por delta T, el variante T, y recordar que T es igual a T' más T conductivo, ¿ya? Entonces nos va a quedar Bx' por delta T' de X, la componente X, y la componente Y va a ser B y' por dt' de Y, más B y' por la derivada con respecto a Y, que es la parte conductiva, nos queda esto. Ahora, este término, este término, Bx' por delta T' de X, lo despreciamos porque son dos cosas pequeñas multiplicadas entre sí. La velocidad es pequeña, la perturbación pequeña y las T' son pequeñas. Entonces, la despreciamos, lo mismo con este. Pi' por dt' de X lo despreciamos. Nos queda esto, ¿sí? Esto no es pequeño, ¿vos? Ya, esto no es pequeño. Y por Bi'. Y acá nos queda la parte de difusión. Capa, las segundas derivadas de la parte conductiva se van a cero, porque son lineal. Y nos queda solamente la parte de las celdas convectivas, ¿cierto? Las partes conductivas son cero. La difusión conductiva es cero, porque es lineal. Pero la parte convectiva, T' no es cero. ¿Ya? Entonces nos queda esta ecuación, la componente I. Ahí está la explicación. ¿Ya? T igual T' más Tc, por tanto dt a de I es dt' de I más dt a de I para la componente de acá, y ahí tengo que derivar con respecto a I, que sería el gradiente térmico. Bueno, si ordenamos esta ecuación, nos queda dt' dt más Bi', B' dividido por B, por T1 menos T0, igual al capa, la parte laplaciano de T'. Bueno, además, ocupamos la ecuación de continuidad, ¿cierto? Que es un fluido bastante denso, entonces podemos ocupar esta ecuación. Eh, Bastante denso y viscoso. Tenemos esa ecuación. Esto es cuando ocurre convección, ¿cierto? Cuando ya se rompe el equilibrio estático. Y
vamos a usar también una presión P' para, para hacer referencia de que estamos en un sistema convectivo. Entonces son presión dinámica perturbada, pequeña, ¿ya? Entonces colocamos P' acá por ejemplo, la componente X, en esta ecuación de la componente X, que es esta, colocamos P', y acá velocidades convectivas, Bx', Bi', ¿cierto? Entonces nos queda todo con prima, porque estamos en un fluido de convectivo. Es más que nada una notación para hacer notar de que son velocidades pequeñas debido a un cambio de temperatura pequeño, ¿ya? Y lo mismo con las presiones acá en la componente I, P', Bi' y T', ¿cierto? Un cambio de temperatura pequeño. Esa es la parte de Navier-Stokes, y acá está la parte de temperatura. Tenemos tres ecuaciones, porque tenemos tres variables, T', I, Bx' y Bi'. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las condiciones de borde? Bueno, va a depender de la pluma que queramos resolver. Este es un caso, ¿ya? Y otro caso va a ser un punto caliente, una pluma que asciende. Bueno, consideremos que los bordes I más menos B medio son isotermas, por lo que no hay flujo de calor a lo largo de ellos. ¿Ya? A ver, este caso, este acá, es el caso, para que las conozcan, es el problema de no deslizamiento en los bordes, ¿ya? Es decir, las velocidades Bx' y Bi' en los bordes son cero. Es decir, está estático en los bordes y corresponde a un punto caliente, porque el punto caliente la pluma sube y está solamente en un punto, estacionaría alimentando la superficie. ¿Ya? Eso es un punto caliente. Y las condiciones de borde son eh, bueno, que las velocidades son, eh, son nulas, ¿cierto? Bx' y Bi' son nulas en los bordes. No hay como flujo por los lados, ¿ya? Flujo lateral por los lados, digamos, en el techo del manto y en la base del manto no hay flujo de calor, por lo tanto la temperatura T' es cero, porque T' es una perturbación de temperatura, por lo tanto quiere decir que no hay flujo de calor a lo largo de ellos. Entonces esto sería como el caso del punto caliente. Tenemos una pluma que sube nomás y no hay como convección o cambio o flujo de calor lateral, ¿ya? Bueno, este problema no se puede resolver de forma analítica y requiere métodos numéricos y, y tendríamos que verlo en una tesis de magíster para poder resolverlo, ¿ya? Se puede hacer, ¿eh? Pero requiere como un año de trabajo en una tesis de magíster, con diferencia finita. Sin embargo, podemos hacer el caso del centro de expansión, que es este, ¿ya? Aquí son de condiciones de borde libres. ¿Cuáles son? Eh, en los techos, o sea, en la base y en el techo del manto, en I igual más menos B medio, son libres. Entonces, no hay esfuerzo de cisalle que impiden el deslizamiento, ¿ya? Y además la velocidad es 100% vertical. Por eso la velocidad B sub I es cero, ¿ya? Entonces, si lo vemos acá en el dibujo, el diagrama, ¿qué quiere decir? Que cuando llega arriba, bueno, esto llega acá arriba, y acá es 100% horizontal, no hay vertical, el campo de velocidad, y puede fluir, puede moverse, por eso el cisalle es cero. Porque si hubiese cisalle viscoso, lo frenaría, ¿cierto? Produciría fricción viscosa y no sería libre, ¿ya? Entonces, esas son las condiciones de borde, son, son que B sub X
B sub I' es 0 en los bordes, ¿ya? Es decir, y B sub X no. ¿Ya? B sub X es 100% la velocidad, es 100% horizontal. No hay cisalle, ¿ya? Y bueno, estas son las condiciones de borde. Además, si recordamos que el esfuerzo viscoso se puede escribir como eta, ¿cierto? Esto es cisalle, simplemente, solo cisalle. Eta por dbx ADI más dbi' ADX. Y como bi' es 0 en los bordes, para todo x, se puede concluir también que también su derivada, esta, en los bordes, es 0. En 0. O sea, no hay componente B sub I en los bordes. ¿Ya? Además sabemos que B sub X' es, bueno, siempre menos de si' ADI y bi' es de si' ADX. Bueno, esto es la ecuación eh, de continuidad. De continuidad. Ya, eso es para recordarse nomás. ¿Ya? Entonces, ya tenemos esta ecuación y esta otra. Lo que implica es que esta ecuación implicaría que en los bordes, si ocurre esto, entonces también dbx' ADX es 0. ¿Ya? Pero eso como información. Volviendo al problema, tenemos las ecuaciones de borde, perfecto. O sea, es tomar esto, por ejemplo, tomar esta ecuación, aplicarle aquí i igual menos b medio, igual a 0. Pero todo eso, una vez que sepamos cuánto vale bx' y bi', ¿cierto? Lo mismo con esto, o con esto, ¿ya? Bueno, ¿cómo se resuelve el problema? Aquí está el problema escrito en forma, o acá, ahí está en la componente y, x, y la parte laplaciana, o sea, la parte de temperatura. ¿Dónde está? Esta es la ya, presión en componente X de Stokes, componente Y de Stokes, y la parte de temperatura está acá. Bueno, vamos a ocupar como siempre la función de corriente. Sí. Entonces por eso aquí, recordar que Bx' es menos de si a di y bi' es de si a dx. Entonces, colocando esos si, la función si, en esta ecuación, y la ecuación de calor, nos queda estas tres ecuaciones. ¿Ya? Entonces, para X, para Y y para T. Bien. Este problema fue resuelto hace varias décadas y la solución se puede resolver por el método de separación de variables. Bueno, además, sabemos que, por ejemplo, si queremos eliminar la presión, si derivamos con respecto a I acá, y acá con respecto a X, y sumamos o restamos, nos queda esto. Ecuación 2, 0, el biarmónico, la viscosidad por el biarmónico de sí, menos ρg alfa b por el gradiente horizontal de temperatura. El gradiente de temperatura perturbada, T'. ¿Ya? Eso viene de esta ecuación nomás. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se resuelve este problema? Por separación de variables. Vamos a ocupar una función si', que es un coseno de pi i b por seno de 2pi x lambda, t', coseno de pi i b por coseno de 2pi x lambda. Y además va a haber una parte temporal acá también, ¿cierto? Hay una parte temporal que va a ser una exponencial. Eso ya lo sabemos, porque ya vimos el problema, por ejemplo, del diaperismo. El diaperismo es como una pluma a escala pequeña. Y ocupábamos una parte temporal exponencial, en la cual teníamos un tiempo de crecimiento T sub P. Este T sub P, claro, no es muy afortunado ocupar T sub P porque parece temperatura, pero en realidad T sub P es un tiempo, es un periodo, es un tiempo,
¿ya? Debería ser T, T minúscula, ¿ya? Pero es un tiempo, es un periodo de crecimiento de la pluma, ¿ya? Eh, si T sub P es positivo, entonces las partes exponenciales hace que todo esto evolucione en el tiempo y se haga más grande más, y crezca la pluma, ¿ya? Entonces, ese T sub P es positivo y tiene una componente exponencial de crecimiento, ¿ya? La otra componente, bueno, la componente, por ejemplo, el seno 2pi x lambda, coseno 2pi x lambda, son porque satisfacen la forma ¿cierto? La forma de 2pi x lambda, de la longitud de onda lateral, y acá hay una longitud de onda vertical. Por eso tienen esta forma de seno y coseno con longitudes de onda de lambda y b. En la vertical b y en la horizontal lambda. ¿Ya? De ahí viene más o menos o sea, aquí se propone soluciones de este tipo, ¿ya? Aparte de multiplicar todo esto por las constantes, ahí están. Si cero prima, que va a ser como una constante, una especie de amplitud, por coseno de pi sobre b, seno de 2pi. Aquí está la solución completa. Componente en y, componente en x y componente en el tiempo. Para si prima y para t prima. Si ustedes colocan estas ecuaciones, esa o esa, y calculan el biarmónico, el biarmónico le va a dar que satisface esta ecuación diferencial. ¿Ya? O el tiempo acá, también, le va a dar que satisface esta ecuación en el tiempo. En temperatura, perdón. ¿Ya? Entonces, aquí con mucha álgebra, eh, se puede reemplazar si' y t', derivamos en la ecuación 1, esta, la de temperatura, la de calor, y 2, eh, la de la Stokes, que son la suma de estos dos, ¿cierto? Y nos quedan estas dos ecuaciones, ¿ya? Entonces tenemos, sin equivocarse, derivamos bien, nos quedan esas dos ecuaciones que relacionan T0', que es como el tiempo, la amplitud de la temperatura, y sí 0', que es como la amplitud de la función psi que te relacionada con las velocidades, ¿cierto? Entonces, yo podría, por ejemplo, esas dos ecuaciones dividirlas, y se van los T0', y se van los 0 psi', y nos queda una tremenda relación, que es esta. ¿Ya? ¿Qué significa esta relación? Bueno, despejo el tiempo T sub P, despejo T sub P, lo puedo escribir así: kappa dividido por B cuadrado, factor de todo este número, por puras cosas geométricas, porque lambda y B son el ancho y el largo del manto, ¿cierto? Son puras cosas geométricas. De hecho, B es constante, y lambda podría variar, pero es un ancho. Ahora, este número que está acá, esta razón, la parte de arriba es justamente la fuerza de flotabilidad que vimos antes. ¿Se acuerdan? Que estaba acá. Cuando vimos la fuerza de flotabilidad en la ecuación de Stokes, estaba ahí, que era por unidad de volumen. Tendría que multiplicar aquí por un volumen. Entonces aquí está multiplicado por un volumen, que es justamente el volumen B cubo. B cubo. Entonces esto es fuerza. Lo que está acá arriba es Newton. Newton. Y es justamente la fuerza de flotabilidad, ¿cierto? Rho 0 por G, por alfa, por B cubo, por delta T. Entonces, fuerza de flotabilidad. Y abajo tengo eta por capa, que eta por capa tiene unidades de, bueno, el
el kappa tiene unidades de metro cuadrado, L cuadrado sobre segundo, o tasa de formación, ¿cierto? Y eta por tasa de formación, sabemos que tiene unidades de esfuerzo. Entonces, esfuerzo por L cuadrado, Newton, ¿cierto? Pascal por metro cuadrado, Newton. Entonces, esto es una fuerza viscosa. Esta es la fuerza viscosa, eta por kappa. ¿Ya? Entonces, la fuerza viscosa es como, si el fluido es muy viscoso, va a ir en contra de que la parte de flotante se mueva con libertad, ¿cierto? Va a ser más resistente. Definición de viscosidad, ¿cierto? Resistencia a la deformación del fluido. En cambio, si la fuerza flotante es alta, va a tener más fuerza para moverse el fluido hacia arriba, por ejemplo, el fluido caliente. ¿Ya? Entonces, tiene una razón que se llama el número adimensional de Rayleigh, y nos dice qué tan fácil o difícil es que se produzca la convección en el fondo. ¿Ya? Si el número de Rayleigh es pequeño, la convección va a ser bien complicada, o va a costar más que se produzca. Si el número de Rayleigh es alto, la fuerza de flotabilidad va a ser muy predominante y va a ser fácil producir convección. ¿Ya? Esa es la interpretación del número de Rayleigh. Ya. Entonces, tenemos esa relación, que de ahí podemos despejar. Bueno, podemos decir, claro, podemos ordenar esta ecuación que está acá, y la podemos escribir así. Claro, ahora, ya sabemos que esto va el número de Rayleigh, todo esto. Al final eso es una constante, entre comillas, porque, bueno, T1 y T0 pueden variar, pero digamos que una constante del sistema, va a variar en cualquier lugar de la Tierra, pero lo podemos escribir así, RA, y nos queda esta ecuación así, más ordenada. B cuadrado, T sub P kappa, RA, y aquí hay un error, ese no es B cubo, ese es B cuadrado, ¿ya? Voy a corregir después. Ahí está bien escrito, B cuadrado. Entonces, aquí tengo B cuadrado, que es positivo, y kappa, que es positivo, y esta relación. T sub P es el tiempo de crecimiento de la pluma, ¿cierto? De la masa convectiva. Entonces, si T sub P fuera negativo, por la exponencial que está acá, esto tendría a 0 en el tiempo y no habría convección, no tiene sentido. Entonces, para que haya convección, T sub P debe ser positivo. Para que haya inestabilidad gravitacional, ¿ya? Tasa de crecimiento positiva. Entonces, para que T sub P o 1 sobre T sub P sea positivo, entonces esta parte que está acá arriba tiene que ser positiva. Por lo tanto, RA tiene que ser mayor que esta relación geométrica. ¿Ya? Entonces, esta es la condición para que haya inestabilidad o se desarrolle la convección. ¿Ya? Entonces, dado RA, si no es mayor que eso, no hay convección. ¿Ya? Y si es mayor que eso, sí hay convección. ¿Cuál va a ser el caso crítico para que haya convección? Es decir, ¿cuál es la relación mínima entre RA y esto? Es que estos sean iguales, ¿cierto? De ahí para adelante va a haber convección. Entonces el RA crítico, eh, igualamos la relación esta, se iguala, y nos queda esta ecuación. Ahora, hay varias combinaciones de lambda y B que hacen que RA sea crítico. Entonces, podemos graficar, acá está, el RA crítico, ahí está. RA crítico en función de 2πb lambda. Ya, así siempre se aconseja usar la variable 2πb lambda, que es una variable adimensional de razón de aspecto o de geometría. ¿Cierto? Aquí pueden poner la variable 2π, pueden decir
2pi b lambda igual a u, y nos queda aquí, qué sé yo, u cuadrado, por ejemplo. Y acá u cuadrado, y al final es como una razón, es una función de la forma pi cuadrado más u cuadrado al cubo, dividido por u cuadrado, la grafican acá, la graficamos, y aquí está en forma adimensional, la variable u, y el número RA crítico. Si se dan cuenta, la forma es como una parábola asimétrica. Y dijimos que el crítico es toda la línea recta, entonces en la región inestable va a ser de ahí para arriba, ¿cierto? Mayor que la línea recta, de la línea curva, que es la parábola. Entonces en toda esta región tenemos eh, convección o inestabilidad. Y de aquí para abajo tenemos estabilidad, o sea, no hay convección. ¿Ya? Entonces, bueno, este punto mínimo, que es un crítico, se puede simplemente calcular al tomar esta función, la derivamos con respecto a u, o derivamos con respecto a 2pi b lambda, y volamos a 0, y nos queda esta relación, y de aquí despejamos el lambda máximo, o el lambda óptimo, ¿ya? Que hace que el RA crítico sea mínimo. ¿Qué significa un RA crítico mínimo? Significa una energía mínima, porque el RA está relacionado también con la energía de flotabilidad, o la fuerza de flotabilidad. ¿Ya? Ese valor se alcanza cuando lambda vale 2 raíz de 2b. En ese punto, el lambda óptimo es 2 veces raíz de 2b, por eso al principio de la clase colocamos aquí 2 raíz de 2b. ¿Ya? Pero este es un caso particular de RA crítico mínimo. Podría ser otro lambda, dependiendo del valor de RA, ¿ya? Y sería ahí otro lambda. Entonces, si tenemos otro RA, si tenemos otro RA, por ejemplo este, tendríamos otra relación para U, y B con lambda sería otro lambda. ¿Ya? Entonces, estas celdas pueden ser, al final, 2pi b lambda dividido por B hace que estas celdas, en vez de ser más cuadradas o más redondas, sean más elípticas, tanto en la vertical como en la horizontal. Eso es lo que hace el lambda, ¿ya? Hace que estas celdas sean más anchas o más flacas, ¿ya? Dependiendo de los valores de RA. Pero el valor crítico, o sea, el crítico mínimo, produce esta combinación, esta relación que es media simétrica, casi redonda, es un poquito elíptica, ¿ya? Estos son rollos en el fondo. Si tomamos en el plano, serían como rollos de tubo, ¿ya? Hay convección acá, ¿ya? Pero aquí está dibujado un campo vectorial solamente uno, ¿ya? En realidad, cada punto tiene su campo vectorial, o sea, tiene su vector de velocidad. Esa es la tarea 2, ¿ya? Para que la vean. Entonces, estábamos acá. El RA crítico mínimo se ocurre con lambda máxima de 2 raíz de 2b, o 2pi b lambda dividido por pi raíz de 2, que ocurre aquí, y entrega un RA crítico mínimo de 657,5. ¿Ya? Eso es lo mínimo. Si tenemos un RA mayor que eso, producimos fácilmente convección. Ahora, ¿cuánto es el RA de la Tierra? Bueno, RA es la fuerza de flotabilidad, R0 por G por alfa por delta T por B cubo por eta por kappa. Si ustedes reemplazan los valores aquí, no están escritos en la tarea, ya mañana lo podemos ver la tarea también. Si ustedes lo reemplazan, los valores de la Tierra, creo que son ya Rho 4000 kilos por metro cúbico, G 10 metros cuadrados por segundo cuadrado, alfa es como 5 por 10 elevado a menos 5 grados Kelvin,
T1 menos T0 debe ser algo así como 4000 grados Kelvin. El V cubo es bien grande porque el rayo del manto, o sea, el espesor del manto es igual al espesor de... Es como el rayo de la Tierra dividido por 2, la mitad del rayo de la Tierra, o sea, unos 3000 kilómetros. ¿Ya? Ahora, eta es súper alto, es 10 elevado a 21 pascal por segundo, pero capa súper pequeño. Es 1 por metro cuadrado digo, por segundo. Entonces, eh, si ustedes ponen su valor ahí, bueno, en realidad capa no es eta no es constante, varía un poco en el manto, en todo el manto, pero por eso podemos colocar un rango, y ese rango nos va a dar que el RA de la Tierra varía entre 10 elevado a 8 y 10 elevado a 9, lo cual es brutalmente más alto que esto, ¿cierto? Entonces sí hay convección en la Tierra, fácilmente. ¿Ya? Ahora, si T1 menos T0 no es suficientemente grande, no va a haber convección. ¿Ya? Entonces, para que haya convección, eh, RA tiene que exceder al RA crítico, obvio. ¿Ya? Esto puede ser por un aumento de T1 menos T0, ¿cierto? O sea, T1 aumenta, o que la viscosidad baje por debajo de cierto valor crítico, ¿cierto? Si la viscosidad baja, entonces RA va a crecer. Eh, bueno, una vez que se pase los 657,5 el crítico, obviamente va a empezar la celda convectiva con una longitud de onda 2 raíz de 2. ¿Ya? Pero si sigue aumentando la temperatura, va a migrar la celda convectiva, esto va a evolucionar en el tiempo y va a cambiar su longitud de onda, etcétera. ¿Ya? Y evoluciona en el tiempo. De hecho, yo le pregunté en la tarea que grafiquen grafiquen el campo vectorial y las líneas de flujo. Líneas de flujo son estas cosas, ¿ya? Esa. Para el comienzo de la convección y para pasar un tiempo tanto, para un tiempo tanto, para un tiempo tanto. O sea, ojalá hacer una animación, ¿ya? De cómo evoluciona la celda convectiva en el tiempo. ¿Ya? Este es el problema de la celda convectiva en un centro de expansión. Le hablé del punto caliente, que hay que resolverlo en forma numérica, ¿ya? ¿Cierto? En ese caso, el RA crítico vale algo más alto que esto, vale 1707,8, y el lambda, en vez de 2 raíz de 2b, va a valer 2,016b, el ancho de la pluma. ¿Ya? Eh, pero eso hay que hacerlo en forma numérica. ¿Ya? Ya. Entonces mañana podemos seguir un poco más con este análisis, pero yo lo que haría, como mañana es la última clase, eh, explicarle un poco la tarea, porque después ya no nos vamos. Después va a tomar el curso Ricardo Muñoz la próxima semana, así que voy a aprovechar eso para que ojalá lean la tarea 2. Yo sé que la tarea 1 todavía la están haciendo. ¿Cuándo se entrega la tarea 1? ¿Se acuerdan? Este domingo se entrega. Sí. Bueno, mañana voy a leer la tarea 1, en todo caso, la tarea 2, perdón, en clase. Voy a dedicar la clase a explicar la tarea 2. La subí ahora y di harto plazo porque obviamente no puede chocar con la tarea 1, pero además yo dejo el curso, entonces por eso la subí ahora. Así que por eso mañana la voy a explicar, y también un poco la clase auxiliar del jueves. Y también el martes es el control 1, que es presencial. eh, ya está hecho el control y yo creo que lo vamos a hacer en la biblioteca. ¿Ya? Hay harto espacio y ustedes son 6 alumnos nomás, son pocos. Así que ahí les Es vamos a... a esta hora, ¿cierto? O sea, a las Sí, 10 en este sí, bloque.
Sí, 10:15, sí. ¿Tienen después clase ustedes o no? No sé los demás. Yo después no tengo clase. Ah, ya. Bueno, ahí, dependiendo del auxiliar, eso, qué criterio del auxiliar puede dar más tiempo, si es que se necesita, yo creo que no, pero pueden preguntar al auxiliar. Un poco más de tiempo, tampoco tanto. Ya. Así que, bueno, para el control entra hasta acá nomás, ya, la clase hoy día. Y, y eso, pues. Así que mañana vemos la tarea 2 y explicamos un poco más esto. ¿Ya? Así que hasta mañana. Chao, profe, hasta mañana. Chao. Ya, profe. Profe, que esté bien. Bueno.